Amigos y todos mis hermanos que están en este momento, buenas noches a cada uno de ustedes. Que la paz, el gozo y el amor del Señor estén con cada uno de ustedes, su familia, sus amistades, su ministerio y cada cosa que ustedes hagan, sea para la honra y la gloria del Señor. Damos la bienvenida a todos y cada uno de parte de la 10ª Iglesia Bautista Genezaret en Managua, Nicaragua. Estamos tratando el tema sobre los dones espirituales y el tema cómo saber cuál es tu don espiritual. Esta es la parte número 6 y última de la serie de estudio que teníamos durante estos días. Recordemos que para hablar de los dones espirituales tenemos que hablar primeramente con el dueño de los dones espirituales, con el que lo regala. Entonces vamos a orar y a tener un momento de comunión con él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento de escucharla también y te agradecemos, Señor, porque nos has permitido llegar a muchas personas a través de esta plataforma en donde se predica tu palabra también, Señor, y utilizando todos los medios a nuestro alcance, las redes sociales, que seas tú, Señor, tocando corazones, cambiando vida y trayendo sanidad al pueblo, Señor. Queremos, Padre Santo, agradecerte por los dones espirituales que tú has dado a tu pueblo para el ministerio, para el servicio y para la obra de la Gran Comisión, Señor. Agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos esta tarde, esta noche, en este momento, saludarte muy cordialmente. Hablando de los dones espirituales, entrando en la materia y en el último tema de los dones espirituales, vemos que hay 3 tipos de dones, hay una agrupación de 3 tipos de dones. Los dones para participar en la grandiosa obra de Dios, los dones para profundizar la relación con Dios y con el prójimo, y esta última parte que es los dones para desafiar a la iglesia a ir más allá de lo ordinario. Entre estos dones hay 4 características o 4 tipos de dones. Entre ellos están el don de los milagros, el don de las sanidades, el don de lenguas y el don de interpretación de estas lenguas. Los dones entonces fueron en aquellos momentos dados y que cada uno de los personajes bíblicos que pudieron hacer uso de estos dones en su momento es donde Dios alteraba las normas naturales. Así lo sigue haciendo actualmente, pero en ese momento las normas naturales, lo que se conocía que no se podía, solo Dios con su poder lo podía ir haciendo. Y luego estos dones incluían los dones de milagro, sanidades, hablar en lengua y la habilidad o el don, la capacidad de poder traducir esas lenguas, interpretarlas. Estos dones fueron dados a los apóstoles para autenticar su llamado. Oiga bien, los dones fueron dados a los apóstoles para autenticar su llamado, para la gran obra del Señor. Por lo tanto, actualmente se necesita que también los creyentes estemos autenticados para hacer uso de esos dones. ¿Pero quién lo va a autenticar? ¿Un ser humano? No, lo autentica quien los da. Fueron dados para ayudar a la iglesia en ese momento a hacer la obra del ministerio. Y también fueron dados para la edificación espiritual de la iglesia. La iglesia en aquel tiempo, la primitiva que nosotros le llamamos, creció y en gran manera, porque hizo uso de los dones de manera sabia. No había alguien que hiciera el don para jactarse. Recuerde que si hay jactancia, no hay efectividad de los dones. Lo usaron para desafiar a la iglesia a ir más allá. Recordemos que al comienzo de la iglesia primitiva, los dones eran para demostrar el gran poder de Dios que había y que como se estaba comenzando con una nueva manera de vivir, un nuevo estilo que era rechazado por los religiosos, entonces el Espíritu Santo le daba a cada creyente
en este caso los apóstoles, el poder de ejercer los dones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual con respecto a los dones? Bien, la diferencia es que la iglesia primitiva tenía una intimidad demasiado grande con el Señor en su comportamiento con Dios y con la comunidad. Imagínense que el comportamiento de ellos, el de los apóstoles, era tan grande que podían decirle, como lo dijo el apóstol Pedro, no tengo nada, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El apostolado y el servicio de los dones al servicio con los apóstoles, era para servir, no para servirse. Además, ninguno de ellos tenía aquella situación de quererse jactar por lo que tenía. Ahora, el amor ágape que ellos tenían, la adoración a Dios y su servicio también a Dios. Imagínense que habían cosas que si nosotros las vemos hoy, si pudiéramos regresar o estar en el momento de la iglesia primitiva, nosotros diríamos cosas feas de los apóstoles haciendo el poder, ejerciendo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos parecerían como religiosos que muchos somos, nos parecería que eso no es correcto, ¿verdad? Por lo tanto, de las cosas que la iglesia primitiva tenía en ventajas sobre la iglesia actual es el comportamiento con Dios. ¿Cómo se comportaba aquella iglesia? Había una tremenda intimidad con Dios. Eran hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que iban adelante sin miedo de lo que pudiera pasar. Es más, el Señor les dijo, los mando en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos rapaces. Así eran ellos, no tenían miedo de los lobos rapaces. En la actualidad hay mucho problema en nuestras congregaciones con respecto a los dones. Uno de los problemas que tenemos es esa falta de intimidad con Dios, esa falta de comportarnos, nuestro testimonio que da mucho que desear. Cómo nos hemos comportado en la comunidad, cómo nosotros hacemos las cosas y Dios, cómo las ve. Sí, cómo las ve la comunidad también. Cuando el problema de la mayoría de las personas creyentes que tienen algún don y tienen que ejercerlo, deben de aprender a hacerlo en la intimidad con Dios, en la adoración a Dios, en la alabanza a Dios, pero también debe de hacerlo en su testimonio. El problema de nosotros a veces es que creemos que tener un don es algo para jactarse. No, el don tiene que ver con quien lo da. ¿Quién es el que da el don? Los dones, el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tiene que haber santidad en las personas para ejercer los dones. Por ejemplo, tenemos el número 1 que es el don de los milagros. Se considera que un milagro es un hecho de poder sobrenatural, palpable a los sentidos, los cuales acompañan al siervo del Señor para confirmar la comisión divina. Definitivamente, cuando hablamos de hechos sobrenaturales, eran cosas que se dieron en aquel momento y tan palpable que muchos de ellos podían hacer muchas cosas. Podemos ver a Jesús cuando lo invitan a la boda de Caná. ¿Qué hizo Jesús? Fue un hecho palpable, un hecho de convertir el agua en vino. Eso lo pudieron ver, lo pudieron sentir, lo pudieron saborear, lo pudieron oler. Entonces, era algo sobrenatural. Por ejemplo, en Juan 2:9 nos habla, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ustedes conocen ese relato de Jesús. Jesús haciendo el primer milagro para confirmar su llamado al ministerio. Jesús tenía que hacer y pasar por todos los procesos humanos para hacer las cosas, aunque él era 100% hombre y 100% Dios. En Hechos 9:40, a Pedro
Nosotros conocemos ese relato del que estaba impedido. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. En este caso estamos hablando de Pedro cuando la niña se murió y la estaban llorando, estaban velándola. Entonces Pedro sacó a todas las personas que estaban haciendo el llanto dentro de la habitación de la niña. Entonces él levantó y fue palpable porque si hemos leído el relato, veremos que prácticamente todos miraron cómo había sucedido cuando ella salió afuera y le dieron de comer. Romanos 15:19 nos habla de lo que hacían los apóstoles. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. No era en el poder de ellos, no era en el poder de jactancia, sino que era en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire, el apóstol Pablo tenía esa capacidad, porque Dios le había llenado de su Espíritu Santo para trabajar. ¿Y para qué era que hacía las señales y milagros el apóstol? Dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Llenar del Evangelio es el objetivo de los dones. Llenar del Evangelio era el objetivo primitivo. ¿Por qué? Porque habían muchas cosas que hacer y comenzar a emprender ese gran trabajo, esa gran labor que Dios había encomendado. 2 Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda potencia, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Con todos las señales de apóstol. ¿Quiénes eran los que hacían señales y maravillas? Los apóstoles. Toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, en aquel momento, quienes recibieron los dones para hacer el trabajo de la obra misionera fueron los apóstoles. Luego se iban confirmando en cada lugar donde iban. El segundo don que tenemos en esta tercera lista es el don de sanidades. Es la herramienta extraordinaria para intervenir de una manera sobrenatural como instrumento de sanidad para la enfermedad y la restauración de la salud. Aquí vemos algo muy interesante. Hacer los milagros es una cosa, hacer sanidades es otra, que también viene como resultado del don espiritual que Dios ha dado. Entre ellos podemos ver a Jesús, a Esteban, a Felipe, a Pedro y Pablo que tenían dones de sanidades. Entonces, las personas que tenían estos dones eran capaces de hacer muchas cosas extraordinarias sumamente. Entonces, Hechos 3:6, en Hechos 3:6, la palabra del Señor nos habla acerca de Pedro. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fíjese bien, el apóstol Pedro no anda jactándose de la posición económica ni ninguna de esas cosas. Es más, no tenía dinero. ¿Cómo decimos nosotros cuando andamos sin dinero? Andamos completamente lavados en algunos lugares, ¿verdad? No tengo plata ni oro, no hay nada con que yo te pueda dar para que comas. Pero él tenía algo muy especial. Pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía si alguien no tiene dinero para regalar algo, para dar algo, para aportar algo, ¿qué va a dar si no tiene nada? Pero él dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mire qué interesante. Este hombre que estaba paralítico, ¿qué recibió? ¿Recibió dinero? ¿Recibió plata para ir a comprar y comer? ¿Para pasar el día? No. Recibió su sanidad. Él no tocó al
al paralítico para decirle, vení, vamos a ir a tal cosa, vení, te vamos a llevar al doctor. No, él dice, de lo que tengo te doy. Él tenía, ¿qué cosa? Un don especial. Y eso se lo impartió, no repartió el don, sino que hizo la sanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que la persona que tiene el don es para servir, no para servirse. 1 Corintios 12:9 nos dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Miren qué interesante entonces que los dones sirven para servir, para hacer la obra del Señor. El tercer don que tenemos aquí es el don de lenguas. Este don de lengua ha sido muy mal interpretado y aún en la actualidad. Se malinterpretó en el momento que fueron dadas y imagínense ustedes a esta fecha, en culturas diferentes, tiempos diferentes, a miles de años, a cientos de años de diferencia. ¿Cómo no va a haber mala interpretación también? Esta era una herramienta extraordinaria para hablar un idioma conocido que no se ha aprendido. Y esa era una realidad. Los discípulos no hablaban otros idiomas hasta el día de la fiesta de Pentecostés, porque ellos hablaban hebreo. Y cada uno de ellos había nacido en esa lengua materna, hablar en hebreo. Por lo tanto, en la fiesta de Pentecostés, en el momento que estaban celebrando, ellos estaban reunidos, estaban en un solo lugar. Y inmediatamente ellos fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas. Los únicos 3 hechos mencionados en la Biblia que se hablaron en lengua fue en Hechos 2, del 4 al 11. En el Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, hay que leer muy bien, dice aquí, y fueron llenos del Espíritu Santo, no dice bautizados, son cosas muy diferentes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. No era que venía Pedro por ser el mayor o alguno de los discípulos que se creyera mejor o el jefe de todos no venía diciendo, usted va a hablar en esta lengua, usted va a hablar en la otra, yo le digo que hable. No era así. Según el que da los dones, ese es el que los repartía conforme a él le parecía. En Hechos 10:46 nos dice, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ese es el segundo evento donde se habla en la palabra del Señor que hablaban en lenguas. Pero estaban hablando ¿quiénes? Los discípulos. Y Hechos 19:6 nos habla, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, oiga bien, Pablo no les dio los dones. Pablo solo impuso las manos orando por ellos. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren qué belleza. No todos hacían lo mismo, sino que cada quien según el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios definitivamente no va a hacer locuritas. El Espíritu de Dios no va a hacer las cosas incorrectas, ni sin saber lo que está haciendo. Entonces, podemos entender que el don de lenguas era impartido por el Espíritu Santo en el momento de extender el reino de los cielos. 4. Interpretación de lenguas. Ahora viene algo que podría ser y que es muy mal entendido también. El don de lengua era la capacidad concedida por el Espíritu Santo para discernir el significado de una declaración hecha en lenguas, para declararlo, o sea, para traducirlo a la congregación con el fin de que ésta sea edificada, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 14:5. Eso es importante porque nosotros podemos ver de que hay personas que no interpretan las lenguas de quien está hablando en este momento, de algunos que dicen que hablan en lenguas. Algo interesante es que el don de hablar en lenguas en el día de Pentecostés
es lo contrario del fenómeno de la iglesia de Corinto. Hay dos cosas muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta. El don de lenguas dado en el día de Pentecostés, en el día de la fiesta de Pentecostés, era diferente y quizás opuesto al don de lengua de la iglesia de Corinto. Eso no se toma en cuenta a la hora de las explicaciones, porque las personas están más interesadas en otra cosa. Sin embargo, dice, el día de Pentecostés tenía el objetivo o el propósito de compartir las buenas nuevas con quienes estaban allí. Y si ustedes ven, los 12 y la demás gente comenzaron a hablar en lenguas. ¿Pero para qué hablaban? Para dar las buenas nuevas. En la iglesia de Corintios, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Era algo diferente. En la iglesia de Corintios lo que quería era edificar al que las hablaba. No era para extender el reino de los cielos, sino edificarse a sí mismo. Nosotros lo podemos leer en 1 Corintios 12:30. Dice el apóstol, ¿tienen todos don de sanidad? ¿Dones de sanidad? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Son preguntas para que nosotros aprendamos a discernir lo que se escribe. Discernir lo que nos enseñan o lo que hemos aprendido de pronto. Sin embargo, en 1 Corintios, el apóstol nos habla de que no todos deben de hacer lo mismo en el mismo momento. 1 Corintios 14:13 nos habla, por lo cual, escuche bien lo que pasaba en Corintios. El que habla en lengua extraña, oiga bien, y esto es un mandamiento, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder traducirla o interpretarla. Pero ¿qué vemos nosotros actualmente en algunas congregaciones? Ustedes ya lo han visto. 1 Corintios 14, 26, 27 y 28 nos habla de la siguiente manera. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Allí tenemos los mandamientos del apóstol Pablo. ¿Qué pasa? Que no queremos obedecer los mandamientos y los pasamos por alto porque tenemos otros intereses. Dice el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Si alguno habla en lengua extraña, oiga bien, ya sean que sean 2 o que sean 3 a lo máximo. No debe de pasarse que todo el mundo va a estar hablando en lenguas. Y además que lo haga por turno, no todos de una sola vez. Y que haya alguien que interprete. Y si no hay, oiga bien, que haya alguien que interprete porque va a edificar a la iglesia. Pero si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ustedes han visto esto en las congregaciones que dicen hablar en lenguas. Si no lo han visto, entonces no es bíblico lo que están viendo. Por lo tanto, tenemos entonces el don espiritual que Dios nos ha dado. ¿Cuál es su don espiritual? Es la pregunta. En los temas que hemos venido desarrollando, ¿cómo saber cuál es tu don espiritual? Ya hemos mencionado los dones, más o menos una lista incompleta de dones, categorizado en 3 partes. Entonces, ya ubicó usted, de acuerdo a estos estudios, cuál es su don espiritual en la congregación. Pongámoslo en práctica para servir, adorar, alabar y bendecir a nuestro Dios y para la edificación de la iglesia, que es el propósito principal. Hermano, hermana, amigo, contactos. Hágase esta pregunta esta noche usted, en este momento. ¿Cuál es su don espiritual? ¿Cuál es mi don espiritual para servir y para edificar la iglesia, para adorar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir su nombre y para servir a mis hermanos y a mi comunidad, ya sea la comunidad de fe o la comunidad donde yo vivo? Si aún en este momento usted no sabe todavía, no ha ubicado cuál es su don, por favor escríbame. Y yo con gusto le voy a enviar todo lo que voy a tratar de contestar sus inquietudes. Envíeme un mensaje por WhatsApp
contestaré sus inquietudes. Damos gracias al Señor porque Él ha hecho en nuestra congregación, en nuestras iglesias, ha hecho ese milagro de darnos los regalos espirituales. ¿Quién es el que da los dones espirituales? Es exactamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién tiene que ver con los dones espirituales? El mismo Espíritu de Dios. Pero ¿cómo van a ser efectivos esos dones? De acuerdo a nuestra santidad, porque el que los da es santo. Usted no va a hacer efectivo su don espiritual si no está buscando la presencia de Dios cada día. Cuando usted no confiesa ese pecado que tiene allí oculto, confiéselo al Señor. Dígale: Señor, he estado pecando, necesito tu perdón, porque sé que nosotros necesitamos el perdón de Dios. Quiero poner en práctica mi don espiritual para servirte y para servir a mi prójimo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y a poner en práctica los dones que Dios nos ha dado. Vamos a dar gracias al Señor por este momento tan bonito de haber estudiado los dones espirituales. Vamos a orar y tener agradecimiento a Dios por esto. Padre Celestial, te agradecemos por este momento. Este es el último de los estudios acerca de los dones. Te damos gracias porque tú nos has dado ese don, la capacidad y los talentos para ponerlos en práctica, para llevarlos a cabo dentro de la congregación, para edificar la iglesia. Ahora ya necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene completamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero saludar a algunos hermanos que estuvieron en la sintonía de lo que es este directo. Vamos a saludar a Omar Núñez, a Heidi Martínez, a José Luis Murillo, a nuestra hermana Sandra Miranda, a Teresa Rillo, a David Ramos y a nuestros hermanos Sergio Martínez y a nuestros hermanos que están en varios grupos que nos están viendo, ¿verdad? Son de grupos de WhatsApp. También a todos ellos los que también se comunican conmigo por cualquier medio, por cualquier plataforma, ¿verdad? Así que saludamos y esperamos que usted sea de gran bendición con el don espiritual que Dios le ha dado. Que Dios me los bendiga.